Saludo al doctor Gilberto Guevara Niebla, que está en ese precioso jardín, entiendo que de la Universidad de Guadalajara, doctor. Es el campus del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es el CUSEA? Es el Centro Universitario de Estudios de Ciencias Económicas y Administrativas. Bueno, a quienes nos están viendo, les digo que el doctor Guevara Niebla es un experto en asuntos educativos, ha sido en 2 ocasiones subsecretario de Educación. Quiero hablar con él, bueno, expreso político, líder histórico del movimiento del 68, pero es sobre todo un académico, un investigador, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, el asunto es que quise hablar contigo, Gilberto, porque hace 3 lunes, va a ser ya 3 semanas, que arrancó el nuevo plan de estudios de enseñanza básica y pienso que se han como apaciguado o asentado los, las discusiones, el debate en torno de los nuevos libros de texto. Y quiero que a estas alturas nos compartas a la audiencia y a mí qué piensas de lo que está haciendo esta nueva formación de los niños mexicanos. Pienso que los libros de texto van a tener un impacto muy fuerte en la actividad de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Creo que muchos maestros deben estar sorprendidos por la novedad que tienen los libros de texto. Son libros de texto que modifican radicalmente la práctica de los profesores. Yo creo que el impacto negativo más fuerte va a ser la educación que van a recibir los niños. Una educación que va a ser muy deficiente. Es decir, para explicarte de una manera muy sencilla, los libros de los niños de primaria y secundaria, que en realidad son compendios de proyectos. El método de proyectos viene de Estados Unidos del siglo XX, del siglo XIX probablemente, y es un método activo, ese método es un método educativo que define un problema y el proyecto es el desarrollo de la solución del problema. Pero este método tiene la particularidad de que privilegia la actividad sobre el conocimiento. Es decir, es como un método activo, pero que le ofrece muy poco lugar, muy poco espacio al aprendizaje de los conceptos, donde se aprenden de manera sistemática los conceptos en las disciplinas o asignaturas. Pero disciplinas y asignaturas no juegan ningún papel en estos nuevos libros de texto. Repito, son compendios de proyectos y los proyectos son resolver un problema. ¿Cómo se va a resolver un problema? El libro de texto te va dando todos los pasos para resolver el problema. A diferencia del método de proyectos original, porque el método de proyectos original le concede al alumno la capacidad de definir el problema para que el alumno diga lo que le importa, lo que tiene significado para él, y el mismo alumno, sin ayuda del profesor, desarrolla el proyecto. Es una educación activa, digamos. Es decir, a ver si te entiendo bien, la educación, como debiera ser, se supone, cumpliendo su propósito pedagógico, debe ser formativa
en cuanto al aprendizaje de conocimientos que te permitan resolver problemas específicos. Okay. Y aquí es al revés. Comienzas con problemas específicos, pero no tienes, digamos, el universo de la materia. Es decir, actividad y conocimiento es lo que define al activismo pragmático de John Dewey. Son métodos activos, pero que desestima o le dan poco lugar al dominio de los conceptos, del pensamiento abstracto. Las disciplinas que son organizaciones sistemáticas de conceptos, organizaciones, ordenamientos lógicos, digamos, de conceptos. Esas son las disciplinas. Si tú eliminas las disciplinas, los niños no van a ser educados ni en matemáticas, ni en el aprendizaje de la lengua, ni en la disciplina de la historia, ni en la disciplina del civismo, etcétera, etcétera. No hay disciplinas aquí. Lo que hay es proyectos. Hablas de literatura y entiendo que desaparecieron lecturas de autores, pues sobre todo de lengua hispana, pero más bien universales. Entre otros, pues hasta García Márquez quedó fuera de los libros de texto y ya no hay el cuidado como para tener atención a la obra, así sea breve, en los cuentos del Llano en Llamas de Rulfo, o leer autores latinoamericanos, españoles, pero también universales, literatura rusa, no sé, elementos de esa naturaleza que propicien el gusto por la lectura. En cambio, hay, no sé, como una enseñanza de supercherías. Por ejemplo, se habla de lo importante de que en las comunidades huicholes los chamanes consumen peyote y platican con los dioses. Entonces digo, ¿cómo se quita uno y se pone otro cuando que entiendo que la Constitución mandata que la educación sea científica? Los textos que se incorporan en la parte de lenguajes son de muy diversa calidad. Hay unos buenos y otros muy malos, pero siempre en todos los libros de texto se observa un énfasis desmedido, desmesurado en lo prehispánico, lo indígena, lo folclórico. Todos los libros parecen una feria de cultura prehispánica, ¿no? Con grabados, dibujos, fotografías, etcétera, etcétera, que ilustran todo lo que es los tiempos ancestrales de México, las costumbres populares de México, las tradiciones. Muchas de ellas, desde luego, como la que mencionas, pues son absurdas. Pero, repito, hay una antirracionalidad en el conjunto de los libros que es innegable. El desarrollo intelectual, que es la columna vertebral del desarrollo humano, es lo que se desatiende precisamente con estos libros. Entonces vamos a tener niños que hacen muchas cosas irrelevantes, porque todos los proyectos se dirigen a problemas de la vida cotidiana, de las comunidades, de las familias donde viven los niños. Entonces es muy probable que los niños aprendan en la escuela pues prácticas, costumbres que ya tienen en su casa y en sus comunidades. La escuela va a reproducir la cultura popular, digamos. Antes la escuela era una manera de superar la cultura popular, ascendiendo en la escala de la inteligencia, de las cosas prácticas, al mundo abstracto, al mundo de las
de los conceptos. Digamos que tenían una formación más bien de lo que es, por decir algo, el bosque, para poder comprender o entender los matorrales y las distintas especies vegetales y animales que hay en un bosque. Pero aquí parten de esos, digamos, de esas viñetas del bosque. Exacto. Y una concepción general. Esto como que no contribuye a la unidad, digamos, conceptual de lo que es México y somos los mexicanos. El pensamiento lógico moderno se basa en la matemática, en la lógica inductiva y la deducción también, pero precisamente cuando estudiamos los seres vivos, pues nosotros lo que hacemos es, si vemos que hay un conjunto de animalitos, digamos perros, nosotros vemos sus rasgos identitarios y construimos el concepto de especie. ¿Me explico? Sí. Es canis vulgaris, que es el perro vulgar. Y entonces, esa abstracción, partir de lo concreto, lo empírico, para elaborar un concepto y luego a partir de este concepto otro y otro y otro, porque tú sabes que en biología hay especies y luego hay géneros y luego hay familias, hasta que construyes el reino animal y el reino vegetal. Es decir, es una pirámide conceptual. Entonces las ciencias y las matemáticas y el estudio del español en realidad son estructuras lógicas que te permiten adquirir una concepción racional del mundo. Y es lo que no se da en los nuevos libros. Gilberto, yo te pido porque el tiempo de esta emisión está agotándose, que permanezcas aquí para agotar este tema, digamos, pedagógico, y le entremos a la parte que también ha sido muy discutida, de la cuestión política, ideológica y quizás sectaria. ¿Aguantas aquí? Sí, cómo no. Gracias, Gilberto Guevara Niebla. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.